Hay diversos motivos por los que se generan las agresiones y peleas entre perros. Las peleas que se producen son de diversos tipos y conocerlas ayuda a evitarlas o a minimizar los conflictos y las consecuencias de los mismos. Por naturaleza, los machos tienen una mayor tendencia a desarrollar conflictos con gran carga agresiva. Los motivos por los que los machos adultos, hembras y cachorros se pelean pueden ser varios y te los explicamos a continuación. Competitivo, jerárquico, social. Este tipo de pelea se manifiesta cuando dos individuos intentan alcanzar el mismo recurso al mismo tiempo, o cuando intentan establecer una relación de dominio-sumisión. Intersexual. Es un enfrentamiento que se manifiesta de manera espontánea debido a la presencia de individuos del mismo sexo. Es más frecuente en machos que en hembras. Territorialidad. Se presenta cuando un individuo externo a la manada invade el área en el que vive otro individuo o grupo. Sexo. La presencia de hembras en celo en el entorno despierta la agresividad de los machos, los cuales se enfrentarán para disputarse el derecho de aparearse con estas hembras. El miedo. Los estímulos que el animal interpreta como amenaza provocan una respuesta agresiva, sobre todo cuando éste no puede huir. Por lo general, los perros tienden a inhibir su mordida y no desean causar daño, quedando el asunto en un enfrentamiento para ver quién es más fuerte, aunque existen excepciones, ya que dependen del carácter del perro y en ocasiones de su raza. Peleas entre hembras adultas. Generalmente, las hembras pelean por motivos competitivos de tipo jerárquico y social y con menor frecuencia que los machos entre ellos. Lo más común es que las hembras no muestren mucha disposición a pelear, pero este tipo de peleas son extremadamente peligrosas cuando sucede, porque las perras no inhiben la mordida como los machos y el factor hormonal femenino es más fuerte, por lo que en algunos casos puede desencadenar en lesiones peligrosas de su oponente. Peleas de jerarquía entre un macho y una hembra. Las peleas entre machos y hembras no suelen ser habituales debido a que la hembra asume la dominancia natural del macho sobre ella, de manera que el conflicto suele ser evitado. Un macho no tiene intención de lastimar a una hembra y lo común es que sea permisivo y juguetón con ella. En el caso de que se produzca un conflicto entre ellos, sería muy peligroso, dado que las hembras son más agresivas y no inhiben su mordida, dando lugar a un enfrentamiento que podría comprometer la integridad física de ambos. Peleas entre cachorros. Durante las primeras 8 semanas de vida, los cachorros asimilan diferentes procesos de aprendizaje, interaccionan con otros cachorros de la camada e intensifican el juego poniendo en práctica un gran abanico de respuestas sociales y perfeccionando el lenguaje corporal para garantizar la comunicación entre ellos. Durante ese tiempo también asimilan el comportamiento hostil, así como las relaciones de dominancia social, la sumisión, la autoestima, la asociación y formación de grupos, los patrones de comunicación, la conducta sexual y maternal y la territorialidad que va apareciendo a lo largo de las etapas de crecimiento. Los juegos en esta etapa no son preocupantes, ya que suelen ser recreativos y con una fuerza y energía proporcional entre ellos. Aún así, es importante mantenerse alerta para garantizarlo. En las siguientes etapas de crecimiento, de 3 a 6 meses, es necesario que los cachorros continúen con su socialización con cachorros de diferentes tamaños, razas y caracteres, para que aprendan a comportarse frente a perros extraños. Este tipo de interacción debe ser vigilada con más empeño, debido a que los cachorros de menor tamaño pueden salir dañados. Peleas entre un cachorro y un adulto. Los adultos por lo general no querrán lastimar a un cachorro sin importar el sexo. El instinto natural hace que los adultos proporcionen atención, cuidado y protección hasta que hayan alcanzado la madurez sexual. No obstante, siempre existen excepciones. En nuestro próximo video te enseñaremos a separar a dos perros que se pelean. No te lo pierdas.